Norbey, muchas gracias por la invitación, con los buenos días para usted, para toda su audiencia y bueno, un saludo especial también aquí al amigo Mario. Señor Contralor, estamos en temporada, época de balances. ¿Cómo le ha ido a usted y cómo nos ha ido a los tulueños con la labor de ese importante ente de control? Bueno, la Contraloría viene desarrollando un trabajo importante y gracias por la pregunta, Norbey. Yo he dedicado que la Contraloría tiene un tema muy puntual y es, tiene algo que se llama, algo muy técnico, algo muy misional, que es la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos de la ciudad. Pero a eso durante este año y los 2 últimos años anteriores le hemos anexado el tema de la participación ciudadana, mecanismo importante, viable, para poder tener unos mejores resultados. Toda vez que allí nosotros no producimos ni renta, ni producimos servicios de una u otra forma, lo que hacemos es un control fiscal del uso del manejo de los recursos públicos. Y siempre traigo ejemplos, Norbey, ejemplos muy puntuales para que la ciudadanía conozca. Si yo soy el líder social de mi barrio y me están haciendo una pavimentación y no estamos quedando a gusto, no necesito ir a buscar a nadie. La Contraloría tiene la obligación y el compromiso de atender esas necesidades y que esos resultados lleguen a feliz término. Eso es uno de los miles de ejemplos que podemos tener y podemos darle a la ciudadanía para que conozca. Doctor Harold Fernando Cerquera, señor Contralor Municipal de Tuluá, control fiscal de los recursos públicos, pero en algunas oportunidades le he escuchado decir a usted, nosotros no somos fiscalía. ¿Hasta dónde va el alcance y qué hace usted con las auditorías y los hallazgos que encuentra de distinta índole, disciplinarios, penales o fiscales o administrativos? Sí, para conocimiento de todos los ciudadanos que nos escuchan, nosotros tenemos algo misional que es la vigilancia y el control fiscal de los recursos, que hace referencia a eso que todos nosotros como ciudadanos conocemos, vigilar los recursos de la ciudad en materia económica. Y de allí se desprenden unas observaciones que finalizan en hallazgos dentro de las entidades públicas, llámese Administración Municipal, llámese Instituto de Financiamiento Infituluá, llámese empresas municipales. De allí se desprenden unas observaciones en el trámite de las auditorías y se consolidan unos hallazgos determinados como administrativos, disciplinarios, fiscales y penales. Los administrativos quedan en cabeza de la Oficina de Control Interno de la misma entidad para que los arreglen, para que busquen la mejora continua. Los disciplinarios son trasladados a la Procuraduría o a la Personería Municipal. En el caso de Tuluá hay algunas veces que lo mandamos a la Procuraduría y algunas veces a la Personería. Los que son con incidencia penal se trasladan a la Fiscalía General y los que tienen incidencia fiscal en el uso de los recursos públicos quedan en cabeza de la Contraloría Municipal para que atienda el debido proceso y funge así, Norbey, como un juzgado común y corriente, donde hay un jurídico que atiende el debido proceso de los presuntos gestores fiscales y de allí se determina un fallo con incidencia de responsabilidad fiscal y este fallo hace referencia a que se tenga que devolver los recursos, a que se tenga que resarcir o a que se tenga que compensar aquellos recursos que de una u otra forma fueron tasados como una pérdida del patrimonio de la ciudad y de los tulueños. ¿Cuántas auditorías, señor Contralor Harold Fernando Cerquera, practicaron o llevaron a cabo este año y de qué vigencia? Sí, nosotros hicimos auditorías a la vigencia 2023, ya finalizamos los procesos de auditoría y nosotros atendemos en la ciudad de Tuluá 9 sujetos de control y 2 puntos de control. En total aproximadamente son unas 12 auditorías y le digo aproximadamente porque allí se desprenden unas auditorías que son de carácter especial. Estas son producto de denuncias, quejas, peticiones, reclamos. A veces nosotros hacemos control de medios. En el control de medios se escuchan aquellas noticias que tienen relación directa con la pérdida de recursos públicos. De allí ahondamos un poco sobre los procesos en el marco de la vigilancia fiscal, no de la auditoría como tal. La vigilancia hace referencia a que la Contraloría puede abocar un conocimiento, puede escuchar y puede determinar si ese proceso que se está llevando a cabo a través de medios de comunicación, a través de una queja, de una denuncia de un ciudadano, pues se aboca todos los conocimientos para incluirlo dentro del proceso de responsabilidad fiscal, en el plan de vigilancia y control fiscal, como una auditoría
o si por el contrario se puede dejar para colocarlo dentro del alcance de la auditoría del próximo año, porque es importante recordar que nosotros hacemos vigilancia y control fiscal de manera posterior y selectiva, a diferencia de la Contraloría General de la República, que sí tiene una vigilancia concomitante y preventiva. Con la muy buenas tardes para usted, señor Contralor del municipio de Tuluá. De esos hallazgos encontrados en ese ejercicio de vigilancia que hacen ustedes, ¿se ha recuperado algo que venga en detrimento del municipio? Por supuesto. Nosotros, la parte misional de la Contraloría referencia a un tema, el Estado ha entendido algo, para ponernos en contexto con la ciudadanía, el Estado ha entendido algo. A veces los procesos, como cualquier otro, en especial los de responsabilidad fiscal, son procesos demasiado largos y el Estado colombiano es muy garantista. En medio de tantas garantías, se pierden los procesos por vicios de forma, vicios de trámite y cualquier otra situación que usted alcance a determinar. Como el Estado ha entendido eso, los procesos de responsabilidad fiscal se han determinado para que aquellos gestores fiscales, o sea, esos presuntos, llámese gerentes, llámese tesoreros, llámese contratistas, supervisores, interventores, entren a realizar lo que nosotros denominamos un pago directo, una compensación, un resarcimiento del daño patrimonial. En últimas, cuando usted se traza en la ley 610 y en la ley 42, que referencia a las normas de control fiscal, allí le determinan lo que hace referencia al resarcimiento del daño patrimonial, que en últimas es la esencia del tema de las contralorías. Y en el caso de Tuluá, pues nosotros lo hemos dicho y el próximo año pues están cordialmente invitados a la rendición de cuentas. Nosotros hemos tenido beneficios de control fiscal, o sea que hemos podido recuperar recursos que digamos que en el transcurso, y siempre lo digo porque pues todos conocemos, si nosotros no promocionamos lo que hacemos y como entidades públicas no lo hacemos, pues es muy difícil que la ciudadanía conozca el impacto y lo que se hace desde las entidades públicas. Es bastante complejo. Y en especial nosotros hemos tenido unos beneficios de control fiscal en los 2 últimos años, aproximadamente de unos 4.000 millones de pesos. Y bueno, en este último año, finalizando 2023, pues también nosotros vamos a tener un impacto positivo en beneficios que todavía no puedo dar cifras, pero sé que estamos en sintonía de lo que estamos manejando en el promedio en esta administración. Señor Contralor Harold Fernando Cerquera, Contralor del municipio de Tuluá, ¿ha tenido los recursos suficientes para hacer un trabajo adecuado en un municipio de segunda categoría como es el nuestro? Pues Norbey, en la generalidad todas las entidades públicas siempre van a tener muy pocos recursos, en especial los entes de control. Pero digamos que esos recursos ya están tasados en el nivel nacional y están tasados en el marco de la ley 1416, no la ley 617. La ley 617 es una ley de austeridad del gasto que tramitó los recursos de las contralorías territoriales en los artículos 9, 10 y 11 y tenía una vigencia más o menos y aproximadamente hasta el 2010 con aplicación de la ley 1416 a partir del 2011. De allí cambió la figura. ¿Y por qué les traigo como el ejemplo? Porque hoy las contralorías tienen 2 fuentes de financiación y hoy en cabeza mía, de manera personal, sé que los recursos no van a ser trasladados y no están siendo trasladados de esa manera puntual. ¿Por qué? Porque las normas son las normas y las normas son para cumplirlas, porque así nos tasamos en el sector público. Pero los conceptos, si bien es cierto, no son vinculantes, a veces los funcionarios públicos pues le dan interpretación y le dan a trámite a eso. Eso para contestarle que hoy la Contraloría de Tuluá no tiene los recursos necesarios para funcionar, para hacer todo lo que se necesita, y bueno, ya nos tocará, como nos sugirió el secretario de Hacienda en este último trimestre, pues que tenemos que demandar sobre el tema, porque pues son cosas normativas, cosas que no las definen sino los jueces de la República sobre el presupuesto municipal, en especial de la Contraloría de Tuluá. Noticiero Regional Huasca FM. Periodismo con seriedad y profesionalismo.
Son las 12 del mediodía, 30 minutos en su noticiero regional, Huasca FM 94.1. Está dialogando con nosotros el señor Contralor del municipio de Tuluá, el abogado, el doctor Harold Fernando Cerquera. Doctor Cerquera, se ha conocido en la última semana un informe de auditoría precisamente sobre un tema fiscal a Infituluá. En él se consolidan 20 y tantos hallazgos, 24, 25 si la memoria no me falla, de ellos 16 con incidencia disciplinaria y 9 con una presunta incidencia fiscal, que suman la media bobadita de 12.500 millones de pesos. Excúseme la falta de conocimiento, pero cuando uno lee 9 hallazgos con incidencia fiscal y habla de presuntos afectaciones al patrimonio público, de presuntos detrimentos, uno dice, bueno, esa plata se perdió o está en riesgo de perderse. ¿Eso es cierto? Bueno, lo primero es que usted tiene toda la razón, Norbey. Nosotros tenemos 2 procesos misionales para conocimiento de la audiencia. La Contraloría, todas las Contralorías, incluida la Contraloría General, tiene 2 procesos misionales, uno que se llama control fiscal y el otro que se llama responsabilidad fiscal. Desde control fiscal se tasan las presunciones de hecho y de derecho para hacer referencia a aquellas observaciones que ya se convirtieron en hallazgos, como lo decíamos ahora, por parte del equipo auditor. Esa cifra que usted estima es real. Son aproximadamente 12.591.098.565 millones de pesos que hacen referencia a presunciones de posibles pérdidas de recursos públicos de la ciudad de Tuluá, de la institución en mención. Eso es tasado por el equipo auditor y eso pasa al proceso de responsabilidad fiscal aproximadamente en un mes, y de allí, como lo explicábamos ahora, pasa el proceso de responsabilidad fiscal, funge como un juzgado, y de allí los presuntos o los gestores fiscales pues abocan conocimiento y comienzan a hacer la defensa de su proceso. Ese proceso es importante porque desde allí se identifica y se determinan los fallos de responsabilidad fiscal como tal, y los presuntos gestores fiscales pues son tasados como presunciones para que pagan, para que resarzan o para que devuelvan. Pero como usted lo decía, pues eso fue lo que tasó el informe de control fiscal a 31 de diciembre de este año. A veces al presentar un informe de esto, señor Contralor, muchos de nuestros oyentes o la gente que lee desprevenidamente dice, se robaron la plata. Aquí hay que partir de un hecho que es el debido proceso, la presunción de inocencia, y que además no siempre un detrimento es porque se hayan echado la plata al bolsillo, sino por falta de control, por falta de vigilancia, por falta de diligencia en la ejecución de una obra. Uno ve, por ejemplo, que hay un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por la compra de una báscula que entregaron en comodato, al parecer, a una asociación, cuando dijeron que la compraban para el Coliseo porque era necesaria allí, pero resulta que se le entregan a otro en comodato. Sí. ¿Cómo es ese tema? Por supuesto, tiene toda la razón, Orbey. De aquí, como lo decíamos ahora, es los resultados del proceso de control fiscal. O sea, el equipo auditor, cuando va en el tiempo establecido y se sienta con todos los presuntos gestores fiscales encargados de entregar la información, llámese en gerentes, llámese en contratistas, llámese en coordinadores del proceso auditor, entregan la información y esa información no está. En el caso de lo que usted nombraba de la báscula, es cierto, eso sucedió, se pide toda la información y no reposa la información en carpeta, llámese por cambios de administración, llámese porque no se trasladaron a los administradores anteriores. Cualquier situación se puede presentar, pero lo único cierto es que para efectos de la Contraloría no apareció la báscula, no aparecieron los documentos que soportan la compra de la báscula y la entrega, por eso se tasa el hallazgo con incidencia de responsabilidad fiscal. Entonces, ya aquí viene el debido proceso, como usted lo explica, y ya las personas son llamadas en garantía para que entreguen nuevamente. Por eso les decía ahorita y les explicaba, Colombia, nosotros, afortunado o desafortunadamente, somos un país garantista.
Esto hace referencia a que ya tuvimos el primer impulso procesal, que era pedirle a los gestores y a las administraciones que entregaran la documentación, y con lo que entregaron pues se tasan estas observaciones. Ya después pasa al proceso de responsabilidad fiscal y ya cada persona independiente le corresponde venir, como decimos nosotros a veces coloquialmente, pues a poner la cara y a entregar los soportes que corresponden y que le puedan hacer o subsanar alguna de las situaciones presentadas. Señor Contralor Harold Fernando Cerquera, son 9 hallazgos con incidencia o con presunta incidencia fiscal. Hay uno que me llama poderosamente la atención y que he leído con detenimiento y tiene que ver con la construcción de un sistema urbano de drenaje sostenible como parte del sistema de aguas lluvias del proyecto Urbanización Terranova, ubicado precisamente en el municipio de Tuluá, porque aquí es donde ustedes ejercen el control. Y ese valor inicial es de 1.098 millones, pero dice la Contraloría en su informe que las zanjas están llenas de maleza, están llenas de agua, que alguna tubería y algunos elementos que tendrían que haber sido utilizados en la ejecución de ese contrato están abandonados, que el contrato no se ejecutó literalmente hablando, y están hablando de un detrimento patrimonial o presunto detrimento patrimonial de la totalidad del contrato, 1.098 millones de pesos, supremamente delicado y grave. Por supuesto, Norbey, y hay algo importante con el aspecto de Terranova. La Contraloría ya tiene un hallazgo sobre ese tema, y de hecho hay algunas de las situaciones que hace referencia a algo que está haciendo la Contraloría General, que se llama obras inconclusas o elefantes blancos. Ese fue tasado por la Contraloría General y por la auditoría, y reposan unos informes porque pues eso no ha llegado a un feliz término. Esa adición dentro de ese tema de Terranova pues hace referencia a ese hallazgo. Nuevamente se hacen unas inversiones y yo no puedo ponerme, digamos que yo lo puedo decir, lo voy a decir aquí coloquialmente: si hay algo que no está terminado, pues comenzamos a hacerles unos impulsos económicos y hoy volvemos y quedamos en lo mismo. No llega a un feliz término las obras y las inversiones que se hicieron. Luego, para la Contraloría es claro que desde ese punto de vista se determinan presuntos daños patrimoniales, independiente de que la cosa de pronto se hubiera podido hacer. Porque yo puedo hacer una cosa y si esa cosa no sirvió para el fin general, pues simplemente desde el punto de vista de lo fiscal yo taso una observación fiscal, porque yo no puedo meter unos recursos donde es algo que no va a llegar a un feliz término, a excepción que se continúen las obras o las situaciones que nos den la finalidad de la obra. Esas son algunas de las situaciones que en primera instancia el proceso de control fiscal tasa para que después sea pasado a responsabilidad fiscal. Y bueno, como lo decíamos ahora nuevamente, pues simplemente los gestores fiscales ponen la cara y comienzan a aportar nuevas pruebas, porque esas son las primeras pruebas que le entregan a la Contraloría, y desde allí se tasan estas presunciones de daños fiscales. Señor Contralor, yo sé que no nos alcanza el tiempo para hacer un análisis detallado de cada uno de esos presuntos hallazgos con incidencia fiscal, pero me llama poderosamente la atención, y excúseme lo reiterativo, y es que en ese mismo hallazgo, su informe, el de la Contraloría, dice que es que ni siquiera cuentan con licencias de Centroaguas, que es la empresa prestadora del servicio de acueducto de alcantarillado. Es decir, hagamos aquí este hueco, metamos la plata, o hagámonos, perdóneme la franqueza, pero hagámonos lo que la metemos. Y cómo así que no se hacen estudios, no se solicita el permiso de la empresa Centroaguas S.A.E.S.P. Por supuesto, Norbey. Esos hallazgos son tasados con personas muy técnicas, ese lleva resorte de ingeniería. Y vuelvo y lo repito, cuando en el proceso de control fiscal, o sea, los auditores piden la información, se piden esa clase de pruebas. Y por eso es que cuando eso no tiene la información, se tasan los hallazgos con presunción, con presuntos daños patrimoniales, porque pues todos conocemos que cuando vamos a hacer una obra, vamos a tumbar un edificio público, vamos a hacer cualquier otra situación de cosa pública, pues hay que tener los requisitos legales. Vuelvo y repito, el proceso de control fiscal es un proceso legalista, y desde aquí la Contraloría tiene la responsabilidad de tallar. Y yo he escuchado durante todo este tiempo, durante estos años, este año ya corrido de la vigencia fiscal, y es un tema que Norbey, independiente de la Contraloría,
muchos de nosotros somos tulueños, nacidos y criados en la ciudad, y el cuidado de los recursos públicos es algo importante. Aquí no podemos desconocer las dinámicas de las diferentes entidades, pero en especial el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios públicos. En estos días escuchaba yo desde la administración algo que se planteaba muy importante, el tema de transparencia. Transparencia en el manejo de los recursos públicos es algo vital. Afortunadamente y desafortunadamente las contralorías tienen solamente un manejo que es un control posterior y selectivo, o sea, después de que suceden las situaciones. Por eso el llamado a la comunidad es a que denuncie. Todas las cosas que tengan que ver con el manejo de recursos públicos, con las inversiones, la gente debe denunciar, colocarlo de manera anónima a la Contraloría Municipal. Tenemos un WhatsApp disponible en la página de la Contraloría para que la gente ponga su denuncia, mande una foto. Mire, me están haciendo esta pavimentación y no está quedando bien, me están haciendo el parque y no está quedando bien, para que nosotros tengamos el conocimiento. Es una Contraloría muy pequeña, hay recurso humano muy limitado, pero con la ayuda de la ciudadanía nosotros hemos tenido unos resultados positivos, y este es el llamado a toda la ciudadanía a que se apropie de que sus recursos de impuestos prediales, industria y comercio, pues sea distribuido y manejado de la mejor manera posible, pero tienen que colaborar con los entes de control para poder que tengamos un efecto positivo en la ciudad. Señor Contralor, usted dijo y habló de pavimentos, y hay 2 casos de hallazgos precisamente en 2 pavimentos ejecutados, contratados, y que tienen graves problemas también por la calidad y por la forma técnica como se ejecutaron. Hoy inclusive algunos no están en uso, pero también se habla en ese informe, señor Contralor, de unas ventas que se hicieron o de compras que se hicieron. Yo le cambio este lote por este servicio, por no sé qué, y no aparece ni el lote ni el servicio. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es ese cuento? Norbey, usted, bueno, ha leído muy bien el informe, Norbey. A ver, volvemos a lo mismo, y son las presunciones de la Contraloría y son correctas. Nosotros, la Contraloría, tasamos unas presunciones donde, en el caso puntual de la entidad, es una entidad rentista que se dedica, es una entidad de economía mixta que se dedica a negocios comerciales. Y en ese tema de los negocios comerciales, la naturaleza en sí nos la determina, la generación de renta y de ingresos. En esa situación se presenta que existen unos bienes que son rentistas de capital que hacen referencia a la producción de un dinero. En esa producción de un dinero, pues la lógica nos atiende a algo muy puntual. Si yo me dedico a la venta de casas y me dedico a la venta de lotes, pues lo lógico es que si yo lo compro en 2 pesos, pues lo tenga que vender en por lo menos 3 pesos para la ganancia. No vender huevos para comprar eso, huevos. No vender huevos, eso. Y si yo le digo a usted que por favor uno de esos lotes que necesito arreglarle el acueducto del alcantarillado, usted va y me lo arregla, y mañana me dice no tengo con qué pagarlo, le pago con el mismo lote, pues hay cosas que se salen del contexto. Entonces, pero digamos que son las presunciones de hecho y de derecho. Vuelvo y repito, es lo tasado desde el proceso de control fiscal, sigue el proceso de responsabilidad fiscal, y la invitación es a todos los sujetos de control atender a las entidades públicas. En el caso de la Contraloría, yo soy ciudadano tulueño, nacido y criado en la ciudad de Tuluá, Norbey. Quiero a Tuluá y sé que necesitamos salir adelante de todo este año tan difícil y tan complejo que hemos tenido. Y la transparencia promulgada por las administraciones es algo que tenemos que apuntarle, y es algo que el próximo año y en estos años tenemos que apuntarle todos los tulueños. Señor Contralor, como le digo a algunos abogados amigos, una consulta que no genere honorarios. Y me excusa la ignorancia, porque es que como uno no es abogado, ¿por qué con cosas tan delicadas como de las que hablamos de hablar no hay ningún hallazgo con incidencia penal? Bueno, digamos que, claro que esta conversación ya la hemos tenido, Norbey, y yo tengo una posición muy precisa, pero vale, es muy importante. A ver. Es que es la audiencia la que hay que ilustrar. Claro, y hay que hacerlo. A ver, nosotros tenemos un tema bien complejo, y es, nosotros tenemos un marco de acción, y el marco de acción de las entidades de control, de las contralorías, es ¿Quién puede controlar? Es lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal.
con el cuidado de los recursos públicos. Y si bien es cierto, el tema penal raya con ese tema, nosotros no tasamos sino hasta el tema que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Cuando se tasan esos procesos con responsabilidad con presunción penal, lo trasladamos a la fiscalía. Es correcto, Norbey, en estas incidencias yo he tenido una premisa: solamente lo hacemos nosotros cuando abordamos conocimiento desde responsabilidad fiscal, y desde ahí yo ordeno que lo traslade con incidencia penal. En el trimestre pasado lo hicimos, en el informe de la alcaldía se fueron, no recuerdo si son 2, pero por lo menos un hallazgo con incidencia penal, porque teníamos los elementos probatorios necesarios para trasladarlo. En este caso no lo hago, Norbey, por lo que le estoy diciendo, porque tengo unas presunciones y porque sé lo que esto ocasiona. Esto ocasiona, y no es nuestra responsabilidad, pero sí es una obligación de servidores públicos. Pero nosotros tratamos de hacer un tema que tiene que ver algo con la transparencia. Y tiene que ser que las cosas no es tirar y hacer las cosas por tirarlas, sino que tengamos unos fundamentos de hecho y derecho para poder hacer lo propio. Y vuelvo y lo repito, en el trimestre pasado lo hicimos, se fueron 1 o 2 hallazgos trasladados con incidencia penal porque tenían los elementos necesarios para hacerlo. Voy a de pronto a salirme un poco del tema, pero hay un programa que ustedes manejan que es el de los contralores escolares. ¿Han encontrado algún tipo de hallazgo con la ayuda de estos jóvenes que pues además ya están en sus últimos años de salir de bachillerato, en los diferentes programas que maneja la Secretaría de Educación, como el PAE, como otras actitudes que se manejan allí? Bueno, Mario, muchas gracias por la pregunta importante, porque a veces se dicen las cosas coloquialmente en la calle, pero hay unas realidades. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Tuluá, con el caso de los contralores escolares, es un trabajo que se viene haciendo porque, si bien es cierto, ellos tienen una vinculación desde su colegio, pues los jóvenes no tienen el conocimiento para hacer muchas de las formulaciones. Hemos tratado de hacer unas capacitaciones, de hacer un tema con ellos. Tenemos un programa que se llama Educando la Ciudadanía del Futuro, donde les explicamos a ellos para qué sirve la Contraloría y cuál es el papel de ellos, pero digamos que ha sido muy lento el aprendizaje de los estudiantes. En el transcurso de la gerencia mía en esta Contraloría hemos tenido 2 procesos. El primero tiene que ver en el Colegio Industrial, con unos techos de algunos bloques de un colegio que estaban haciendo, y los muchachos pusieron la queja y pues nos pusimos en sintonía, y eso llegó a feliz término por parte de los muchachos, porque nos reunimos con ellos y los muchachos dijeron, no, ya quedó listo. Entonces, pero se hizo todo el trámite, no es yo lo estoy contando coloquial, pero sí, tiene una ritualidad. Y el otro tema es el que tiene que ver con el PAE. Si bien es cierto, el PAE maneja el Sistema General de Participaciones, no son recursos propios. Los recursos propios que maneja el municipio, la ciudad de Tuluá, frente al manejo del PAE, son muy pocos. O sea que nosotros tenemos muy poca injerencia en el tema, pero sí vamos a las reuniones donde nos invitan por parte del PAE. En la ciudad de Tuluá yo no he tenido escándalos fuertes, como dice, a no ser que ustedes presenten algo diferente, pero en lo que nosotros vamos a las reuniones, pues digamos que son cosas de siempre ponerse de acuerdo, que los muchachos a veces no son fáciles, un poquito complejos, pero digamos que todo en la ciudad de Tuluá con relación a lo que es el manejo del PAE respecto de esos desayunos, esas cosas, pues nosotros no hemos tenido mayores ni denuncias ni en las reuniones que hemos tenido. Finalmente, señor Contralor, y agradeciéndole por su presencia, por su tiempo, ¿nueva sede para la Contraloría? Por supuesto, Norbey. Estamos corriendo a ver si alcanzamos a pasarnos al 31 de diciembre a la nueva casa, y eso es como cuando uno compra una casa. Necesitamos terminarla ya, y así no tenga luz ni energía, nos pasamos porque es para la casa. Es una casa que logramos realizar una gestión con la SAE para que le dieran esa casa a la Contraloría Municipal de Tuluá. Ya lo hicimos aproximadamente hace unos 3-4 meses, nos entregaron la casa, y bueno, ahí estamos terminando, estamos buscando y haciendo las gestiones, porque pues ustedes lo dijeron al principio y nos preguntaron, la Contraloría de Tuluá no tiene recursos. Y a pesar de ser una entidad hermana de todas, pues simplemente no tiene recursos, y tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. O sea, ¿tienen o no tienen dientes? Sí tenemos, por supuesto. Pero nosotros tenemos, y hay que tener presente algo.
La ley 610 determinó y la Constitución que las Contralorías tienen unos recursos y un manejo administrativo independiente. Los recursos están establecidos, los recursos están direccionados y hoy pues yo ya lo dije y lo he repetido y lo he contado con todas las personas y todos los servidores públicos, pues vamos a hacer uso del debido proceso y de solicitar lo que se requiere para la Contraloría, porque es importante que los recursos a la Contraloría les lleguen para no tener toda esta clase de afugias. Pues doctor Harold Fernando Cerquera, señor Contralor del municipio de Tuluá, muy amable, muchísimas gracias, que le acabe de ir muy bien y que tenga una feliz Navidad de usted, sus colaboradores y toda su familia. Norbey, muchas gracias, Mario, muchas gracias por la invitación y a todos los tulueños una feliz Navidad, prosperidad, y desde la Contraloría y nosotros y en cabeza mía Harold Cerquera les deseamos la mejor Navidad a todos nuestros tulueños. Mil gracias.